Hola, ¿qué tal? Le damos un caluroso saludo en este día. Gracias por acompañarnos nuevamente a un devocional el día de hoy. Mi nombre es Nayeli Sánchez y soy miembro de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Dúcor. Y hoy me encuentro nuevamente en compañía de mi esposo, el pastor Fernando Sánchez. Pastor. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo devocional, ese tiempo con Dios. Me siento privilegiado nuevamente de tener a mi esposa conmigo en esta oportunidad en la meditación del día de hoy, que está ubicada y situada en Primera de Corintios capítulo número 8, partiendo del versículo número 1 al versículo número 13. El tiempo con Dios de hoy, Nayeli, lo titula Amor por los débiles, amor por los débiles. Y Nayeli, una de las cosas especiales de la fe y de la vida cristiana es que nos vamos a encontrar con personas que en la fe quizás tengan una madurez muy grande, pero también vamos a encontrarnos personas que están comenzando en la fe, que tienen sus dudas, que tienen sus incertidumbres y de alguna manera son un poquito más vulnerables que otros. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros, los que de alguna manera ya hemos caminado más tiempo en la fe, ¿verdad? Creo que tenemos que amarles y tenemos que cuidar nuestro testimonio y tenemos que cuidar nuestra vida para evitar que ser tropiezo para ellos, ¿verdad? Creo que de eso trata el pasaje de la Escritura del día de hoy y nos gustaría compartir con ustedes por lo menos 3 cosas acerca del amor por los débiles. Y la primera de ellas creo que está obvia en el versículo número 1. El amor por los débiles, número 1, es un amor, Nayeli, que edifica, un amor que edifica, no que destruye, sino que edifica. Fíjese cómo dice el versículo número 1, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor, Nayeli, una de las características es que edifica a otros. Yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Nosotros estamos en una sociedad en la que necesitamos edificar sobre fundamentos buenos en una sociedad que está edificando sobre fundamentos equivocados. Es nuestro deber edificar sobre fundamentos importantes, que es la palabra de Dios, el amor a los otros, ¿verdad? Hablaba, pastor, algo muy importante de cómo no podemos dejar atrás a aquellos que son más débiles en la fe, sino muchas veces tenemos que regresarnos a su nivel y caminar con ellos poco a poco, ¿verdad? Hasta que ellos van madurando como un niño chiquito, ¿no, pastor? Que un niño empieza dando pasitos y luego otros pasitos y va creciendo. Así las personas cuando son nuevas en la fe, es nuestro deber edificarlos en su caminar y en su crecimiento espiritual. Parece ser que el apóstol Pablo está tratando un asunto de los alimentos en esta porción de la Escritura, alimentos que quizás habían sido sacrificados a los ídolos. Entonces hay un grupo de los corintios que de alguna manera decían: no, yo no voy a comer ese tipo de alimentos porque han sido ofrecidos a otros dioses. Y entonces el apóstol Pablo lo que va a tratar de hacer es traer una medida de equilibrio, traer madurez, ¿verdad? Para evitar que de alguna manera las personas más débiles se desfacen de la fe o evitar ser tropiezo para ellos. Entonces la primera cosa que aprendemos aquí, Nayeli, es que el amor edifica. Y nosotros como iglesia en Dúcor, Nayeli, tenemos este eslogan, ¿no? ¿Cuál es nuestro eslogan como iglesia aquí en Dúcor? Es edificando familias de bendición. Y es lo que tratamos de hacer, edificar familias en bendición. Por eso casi todos nuestros mensajes, nuestras devocionales, todo lo que el Señor nos muestra, la tratamos siempre de ubicarlo para edificar la fe a otras personas. La segunda cosa, Nayeli, no sé si nos quieras compartir qué es lo que podemos aprender de este precioso pasaje de la Escritura. El segundo punto nos habla acerca de reconocer la gracia de Dios, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en el versículo del 4 al 8. Por cuestión de tiempo no vamos a leer todo, pero pastor, ¿qué te parece si nos compartes lo que dice el versículo número 8, que es clave? Así es, el versículo número 8, y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, porque yo creo que es una versión hermosa que nos habla precisamente de la gracia de Dios. Dice: claro que el que Dios nos acepte, dice, no depende de lo que comamos, pues no vamos a ser mejores por comer ni peores por no comer. De alguna manera el apóstol nos está diciendo que Dios nos va a recibir no en base a lo que comamos o no comamos, o lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. No se trata de nuestras obras, sino más bien debemos reconocer la gracia de nuestro Dios, que nos ayuda y nos acepta en todo momento. Yo creo que punto es clave, ¿verdad, pastor? Vemos que como hay diferentes tipos de
puede decirse religiones o sectas donde dicen, no, es que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Pero en este versículo es clave porque Dios nos muestra que Dios no nos va a amar más o menos si dejamos de hacer o comer cosas o de, no sé, si diferentes cosas. No me voy a meter en otros puntos, pero no nos va a dejar Dios de amar en base a lo que hagamos nosotros, sino por su gracia, porque aunque no lo merecemos, Él no puede evitar tener esa gracia con nosotros. Así que tenemos que reconocer la gracia de nuestro Dios, que nos ama, que nos cuida, que nos provee todo cuanto necesitamos, y no porque seamos buenas personas o malas personas, sino más bien porque Él nos ama. Pura gracia, sí, eso es. Y eso nos lleva al tercer punto que dice, cuida al más débil, ¿verdad? Y este es un punto muy importante, pastor. Vemos cómo hoy en día, y tristemente pasa en las iglesias, hay veces las personas que no aportan o que no tienen o que no sé, que no, tal vez no son hábiles en algún don, son como relegadas en las iglesias, ¿verdad? Pero vemos que en esta parte de la escritura nos indica que debemos ser cuidadosos con los más débiles, ¿no es así, pastor? Así es, este amor que edifica, este amor que cuida, este amor que reconoce la gracia de Dios, también cuida al más débil. El versículo número 9 creo que nos da una idea, Nayeli, de lo que queremos enseñar. Dice, versículo 9, pero procurad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. O sea, el Señor dice, tengan cuidado con la libertad que ustedes tienen, porque si abusan de esa libertad, pueden ser tropiezo a otras personas, a los más débiles. Y Dios en la palabra es bien estricto cuando dice, ay de aquel que sea tropiezo para uno de estos más pequeños. Dice, es mejor que agarre una piedra de molino, se la meta, se la ponga en el cuello y se tira al fondo del mar debido al tropiezo que pueden causar. Tenemos que ser muy cuidadosos en este asunto. También dando la milla extra, ¿no, Nayeli? Creo que se trata de amar, pastor. La palabra clave en este devocional dice amor a los débiles. Y vemos cómo el amor, el mismo libro de Corintios nos habla más adelante del amor y dice, habla de muchas cosas, el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera. Es un amor de sacrificio y muchas veces nosotros como cristianos más maduros tenemos que sacrificarnos por aquellos que no son más maduros y no dejarlos atrás relegados, sino muchas veces estoy consciente que tenemos que volver sobre nuestros pasos y ponernos al nivel de ellos y ayudarlos a dar sus pasitos poco a poco, no relegarlos, sino al contrario, a edificarlos para que ellos puedan poner un buen fundamento en su vida espiritual. Así es, tenemos entonces que evitar ser piedra de tropiezo y también dar la milla extra. El versículo 13 nos habla de esto, dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Así que el apóstol dice, si tengo que volverme vegetariano por amor a mi hermano, lo voy a hacer. No voy a hacer tropiezo para su vida. ¿Qué indica esto? Hacer sacrificio, dar esa milla extra que necesitamos para mostrar el amor a los débiles. Amén. Y bueno, pastor, esos son los 3 puntos que hemos estado estudiando el día de hoy. El primer punto es el amor a los débiles, no dejar a nuestros hermanos atrás. Es un amor que edifica, ¿no, pastor? ¿Y cuál es el tercer punto? El reconocer la gracia de Dios, ¿verdad? Y cuidar al más débil. Al final de cuentas, esto es lo que nos podemos quedar en este día, en este devocional del día de hoy. Anhelamos realmente que tu vida cristiana se esté abundando, que te estés agarrando de la palabra y que continúes firme en la gracia de nuestro Señor. Realmente disfrutamos este tiempo, esperamos que el día de mañana podamos volvernos a encontrar en una nueva entrega de nuestro tiempo con Dios. Hasta pronto, bendiciones. Bendiciones.